Alberto Garzón, candidato número 1 de Unidas Podemos por la provincia de Málaga. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Antes de iniciar esta entrevista, Alberto, vamos a trazar un breve perfil suyo. Pues el coordinador federal de Izquierda Unida número 1 de Unidas Podemos por Málaga, Garzón, tiene 33 años. Desde el año 2011 es diputado en el Congreso, casado y padre desde septiembre del año pasado, de padre malagueño, en concreto del Rincón de la Victoria, y madre riojana. Estudió primaria en el Colegio Manuel Laza Palacios y la secundaria en el instituto donde precisamente su padre era profesor de Geografía e Historia. A Garzón le gusta bastante el fútbol e intenta entrar lo hizo en su época, lo hizo pero sin éxito, en el Club Deportivo del Rincón. Se mueve de maravilla por las redes sociales y tiene más de 1 millón de seguidores en la red Twitter. Alberto Garzón, la encuesta del CIS le da apenas un diputado por la provincia de Málaga, el escaño que usted lograría frente a los 2 que logró la confluencia en el año 2015. ¿A qué cree que se debe la pérdida de apoyos que indican los sondeos? Bueno, hay que ser cauto en primer lugar con las encuestas porque no es culpa de las empresas que la hacen y en este caso del Centro de Investigaciones Sociológicas, sino que nuestro país está viviendo ahora mismo un momento de enorme volatilidad política en el que todo está abierto. Por lo tanto, nosotros somos optimistas, creemos que la campaña electoral, que es posterior a esa encuesta, pues está sirviendo para afianzar nuestro discurso y para reconectar con mucha gente que efectivamente por alguna razón u otra pues ha podido dejar de votarnos o decir que dejaba de votarnos en los últimos años. Enfrentamos un escenario complicado, lo admitimos, pero lo hacemos con la responsabilidad y con el optimismo suficiente como para creer que podemos no solo revalidar esos datos, sino que tenemos una capacidad de dar una sorpresa en el próximo domingo. Señor Garzón, buenas tardes. ¿Le preocupa más perder votos o que Vox se ponga por delante de ustedes como tercera fuerza política? Bueno, yo creo que estas no son unas elecciones en las que lo relevante sean el número de escaños. Lo relevante es el modelo de país que se va a diseñar a partir de ahí, y ahí es donde importan los escaños, pero es importante situar bien ese escenario. Nosotros creemos que hay que blindar los servicios públicos porque forman parte de la concepción de la democracia en nuestro país, que costó mucho construirla, y eso está ahora mismo amenazado. Hemos visto las tres derechas lo que suponen en Andalucía, suponen privatizaciones de la sanidad, suponen bajadas de impuestos a los más ricos, suponen encarecimiento de los precios de las escuelas infantiles, y sabemos también lo que supondría hipotéticamente un gobierno Partido Socialista Ciudadanos, que ya lo intentaron en el año 2016, que son también recortes a los servicios públicos. Por eso estamos haciendo una campaña centrada en explicar la necesidad que tenemos las familias trabajadoras de blindar los servicios públicos. Yo no podría haber estudiado en la Universidad de Málaga si no hubiera existido una universidad pública, porque soy hijo de familia trabajadora. Esto no ocurre así con las familias más adineradas, que siempre pueden pagar la educación privada, la sanidad privada u otros servicios de naturaleza privada. Centrarlo en los servicios públicos es nuestro eje de campaña. Alberto, usted encabeza la candidatura de Unidas Podemos por la provincia, pero le hemos visto poco o casi nada durante esta pasada legislatura por Málaga. Ha estado en feria, en vacaciones, así que toca defender los proyectos de Málaga. Vamos con una batería de preguntas muy cortas donde nos debe responder brevemente, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Rascacielos en el puerto de Málaga, sí o no, y por qué, señor Garzón? No. Porque creo que aparte de un atentado estético, creo que el puerto de Málaga hay que utilizarlo para mejorar la actividad productiva de nuestra provincia. Y digo provincia porque creo que el puerto no es solo una cuestión de Málaga capital, sino que tiene que servir también para relanzar con otras propuestas, por ejemplo, una conexión con el puerto seco de Antequera, para articular mejor la provincia y mejorar la economía. Bueno, vamos rápido, ¿eh? ¿Los baños del Carmen mejor que se quedan como están ahora mismo o que sean rehabilitados? Yo creo que tenemos que proteger absolutamente el parque marítimo terrestre y protección del medio ambiente que hay alrededor. Por lo tanto, nosotros tenemos que preservarlo frente a los intentos de mercantilizarlo con modelos que agreden al medio ambiente. Creo que todos somos conscientes de lo que supone los baños del Carmen para Málaga capital en este caso, pero también somos conscientes de que son un síntoma de algo más grande que está ocurriendo en nuestro planeta, que es el cambio climático y el destrozo medioambiental. Por lo tanto, hay que dar ejemplos también en Málaga. Unidas Podemos ha prometido esta campaña llevar el tren litoral desde Nerja hasta Cádiz, un proyecto que las diferentes administraciones llevan más de 20 años colgando en su campaña electoral sin que se haga nada. ¿Por qué debemos creer ahora que sí lo van a hacer ustedes? De hecho, no solo 20 años. Nosotros en esta campaña hemos puesto de relieve que es un proyecto que ya estaba trazado desde el siglo XIX. Entonces, estamos hablando de que aquí han primado otro tipo de intereses, son los intereses
intereses de desarrollo especulativo y de corrupción en muchos casos en la costa, que han ocupado esos espacios que deberían haber sido para el transporte y para el tren litoral. En ese sentido, nosotros es que lo que establecemos son otro tipo de prioridades. Hay que creernos en la medida en la que hemos demostrado allí donde hemos gobernado, tanto a nivel municipal como en otros niveles, que nosotros anteponemos otro tipo de prioridades, y en el caso de Málaga ya no se trata solo de la articulación del territorio, teniendo presente que el interior se está despoblando, que faltan servicios públicos, sino que en el caso de la costa es que tenemos unas grandes cantidades de población que tienen que estar conectadas y que concebimos la costa de otra manera, además vinculándolo con lo anterior del cambio climático. Tenemos que prepararnos para escenarios que pueden significar la desertificación, la falta de agua, las sequías. Todo ello requiere pues que la costa sea entendida como algo más que meter hoteles allí y que vengan pues por el aeropuerto o por el puerto miles de personas simplemente pues a un modelo de consumo que destruye el medio ambiente y que desde luego no prioriza la atención a la gente que vive allí todo el año, que es lo que nosotros creemos que podría beneficiarse de ese tren. El saneamiento integral, otro clásico, no se termina, y en consecuencia hemos visto lo que las toallitas y los vertidos están provocando en parte de un litoral que está protegido. Izquierda Unida siempre ha estado más volcada con el cuidado del medio ambiente, y aquí pasan los años, las legislaturas, y no vemos que se haga nada. Claro, pero eso depende de la voluntad política. De hecho, yo fui elegido diputado en el 2011 y evidentemente ahora que he tenido otras responsabilidades y que las sigo manteniendo a nivel del país, me doy cuenta de que efectivamente a lo largo de estos años casi nada de lo que hemos reclamado y que otros partidos también reclamaban y que llegaron a gobernar se ha cumplido. Y esto tiene que ver con esta cuestión del saneamiento, que no es solo una cuestión ecológica, aunque a mi juicio es fundamentalmente ecológica, sino que también tiene que ver con el turismo, por ejemplo. Es decir, es una falta de voluntad política, porque las inversiones y la cantidad de dinero que implicaría son nimias al lado de los desembolsos masivos que se han hecho para otras cosas, por ejemplo, rescatar autopistas quebradas en otras partes del país, o para, por poner un ejemplo más grande, pues el rescate del sistema financiero. ¿Qué quiero decir? Que no solo como economista, sino como ciudadano, todos nos hemos dado cuenta en estos últimos 10 años de que no es una cuestión técnica, no era inevitable, sino que es una cuestión de voluntad política. Si estos proyectos llevan allí arrinconados desde hace tanto tiempo, es fundamentalmente porque no ha habido el interés. Hay una propaganda, sobre todo en campaña electoral, pero luego no hay un interés, y nosotros, como decía al principio, ponemos otro tipo de prioridades que hacen viable eso. Vamos a hablar de economía. Candidato, ¿sabe usted cuál es actualmente la cifra de parados en la provincia de Málaga? Pues exactamente no la sé, pero está en el 21,6%, si no recuerdo mal, en Andalucía. Por lo tanto, pues desgraciadamente se mantendrá por ahí, que es el doble de lo que hay en otras regiones del país, por ejemplo, País Vasco, Navarra o La Rioja, que andan en torno al 9, el 10%. Pero no sabe cuántos desempleados más o menos hay en la provincia, ¿no? El porcentaje creo que es sobre el 21, pero exactamente no lo sé. 153.000 desempleados según el dato del pasado último mes. Málaga sigue viviendo del empleo en turismo, mientras que muchos pueblos del interior pierden población porque no hay trabajo. Díganos, medidas concretas para frenar el paro y la despoblación. Bueno, hay dos tipos de medidas. Primero, el trabajo garantizado, una propuesta que nosotros hacemos que tiene implicación para la provincia, porque lo que significa es inversión pública. A través de la inversión pública estimulas la economía. No solo generas puestos de trabajo, que además tienen que estar sirviendo para reorientar el modelo productivo y el modelo de ciudad, en el caso de Málaga capital, sino también para estimular la economía. Y en segundo lugar, eso implica cambiar las normas laborales, y nosotros somos partidarios de derogar las reformas laborales, las dos últimas reformas, y todo ello dentro de un plan de cambiar el modelo productivo, porque cuando he dado la cifra de datos de paro ahora mismo sobre comparación con otras regiones del país, está claro que tenemos un problema estructural, y eso tiene que ver con el modelo productivo. Si tú tienes un modelo muy basado en el turismo, que simplemente tiene pues un hotel abierto 6 meses y los otros 6 meses no está abierto, pues tienes unos salarios precarios, tienes unas condiciones laborales precarias, y ese es el modelo que se ha estado estimulando y promoviendo durante las últimas décadas, y eso tiene que cambiar. Hay inversión en ciencia, inversión pública en general. Estamos en la recta final. Le pedimos por favor que conteste brevemente. Sí. Prácticamente cada semana tenemos en la Costa del Sol un ajuste de cuentas con tiroteos, secuestros, asesinatos, narcotraficantes. No hemos visto a los candidatos hacer propuestas para frenar estos sucesos. ¿Qué nos podría decir usted? Nosotros estuve yo hace una semana, un poco antes de la Semana Santa, en la Costa del Sol, y sí que lo dijimos que hay que reforzar a los servicios y fuerzas de seguridad del Estado. Son cuerpos policiales que tienen la capacidad suficiente y la cualificación suficiente para investigar y para resolver muchos de estos conflictos que al final pues acaban de una forma absolutamente sangrienta. Creo que es absolutamente necesario que tengan la financiación suficiente para que puedan hacer la investigación
investigación adecuada, porque si se deja, pues evidentemente esto no se va a resolver, sino que además podría empeorar. En este caso es una propuesta relativamente sencilla, en la determinación de invertir en ello y hacer una inversión, digamos, una investigación que también esclarezca cuáles son las fuentes de dinero de las que se están nutriendo esos negocios, que muchas veces están vinculadas, pues como hemos visto en las últimas décadas en nuestra Málaga, pues hemos visto vinculadas a constructoras, a especulación, etcétera. No solo tiene que ver con unos cuantos mafiosos, tiene también que ver con un modelo especulativo de país. Señor Garzón, ¿está usted en el chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero? No, no he estado. La militancia de Podemos le respaldó en su día, pero ¿usted nunca le ha reprochado a la pareja que hablaran en su día de casta y que, sin embargo, se mudaran a una vivienda de 600.000 metros cuadrados? De 600.000 euros, perdón. Sí, no, ¿sabe qué pasa? Que a mí me sorprende en este país que la gente sepa dónde vive Pablo y cuánto es dónde vive con sus hijos y dónde ha decidido formar su familia, y no sepa, por ejemplo, lo mismo de Pablo Casado, Pedro Sánchez o Albert Rivera. Creo que eso significa que ha habido un especial interés en centrar las críticas y los ataques en una formación política como es Podemos, que es aliada de, en nuestro caso, de Izquierda Unida, y formamos este espacio de Unidas Podemos absolutamente necesario, que también es coherente con esas cloacas del Estado que se han dedicado a atacar y a espiar por parte de la Policía Nacional, nada más y nada menos, a una formación política que tenemos un proyecto político de futuro para nuestro país. Todo eso es absolutamente grave, y a veces cuando la gente me pregunta por esta cuestión, que para mí es fundamentalmente anecdótica, le pregunto que por qué, cómo han llegado a preguntarse estas cuestiones personales sobre dónde vive un político y no sobre los demás, o por qué se han priorizado estas cuestiones. Eso es lo que yo le suelo preguntar a la gente. No he estado, no tengo ningún problema en estar, pero creo que nuestro proyecto político ha sido bombardeado, también hemos cometido errores, pero creo que es absolutamente necesario, y en gran medida el ataque que se nos hace por, en algunos casos, las cloacas del Estado, insisto, la Policía Nacional y la mafia que había dentro de esa Policía Nacional, tiene que ver con que nosotros somos los que podemos cambiar este país. Por último, señor Garzón, Málaga es una de las provincias españolas donde han llegado más pateras con migrantes rescatados en el último año. El problema es que a estas personas se les atiende en condiciones deficientes en el puerto, a la espera de un centro adecuado que ningún gobierno ha sido capaz aún de construir. ¿Qué propone usted? Nosotros estuvimos en las últimas llegadas masivas y de hecho también estuvimos protestando, estuve yo mismo en el nuevo CIE, cuando sucedió aquello del supuesto suicidio de una persona que estaba allí, porque se estaban cometiendo muchas irregularidades menores dentro del centro, en fin, todo un absoluto desastre que era responsabilidad de la Junta de Andalucía, era responsabilidad del Estado, son competencias del Ministerio de Interior. Nosotros lo que proponemos es dedicar los recursos suficientes para atender debidamente a esas personas que huyen muchas veces de guerras, huyen de situaciones en las que han sido ocasionadas a veces por países occidentales como la OTAN o como organizaciones como la OTAN, y que buscan un futuro más o menos en diferente grado, pero con la misma filosofía que muchos de nuestros jóvenes malagueños han ido a otros lugares. Esta financiación es necesaria, hay que ser valiente, hay que hablar de esto, no se puede hacer como ha hecho el gobierno del Partido Socialista, que empezó hablando del Aquarius y finalmente lo que ha hecho ha sido dejar varados a varios barcos que no pueden salir de los puertos a ayudar a personas que mueren en el Mediterráneo, que es el mismo mar en el que nos bañamos también en verano. Esta financiación a la que me he referido a lo largo de las preguntas que me habéis formulado es necesaria conseguir a través de una reforma fiscal progresiva para que paguen más los que más tienen, que es en última instancia el artículo 31 de nuestra Constitución. Eso es nuestro programa, atender y entender que todos somos iguales independientemente de que hablemos otras lenguas. Alberto Garzón, candidato número 1 de Unidas Podemos por la provincia de Málaga, gracias por habernos atendido y suerte para el domingo. Muchísimas gracias. Gracias.